El análisis cinemático de mecanismos consiste en establecer las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en los eslabones, así como en las juntas cinemáticas. Una vez establecidas las ecuaciones, buscar una solución que nos permita validar dichos parámetros en cualquier instante. Al ser análisis cinemático, entonces se aísla el análisis de fuerzas, por lo que se supone que ya existe una aceleración, la cual a su vez produce valores de velocidades, y este a su vez produce valores de posición. El primer análisis que se realizará sobre los mecanismos es el análisis de posición, el cual sienta las bases para el análisis de velocidad y de aceleración. Para todos los casos, se debe disponer de toda la información topológica del mecanismo, es decir, el tipo y la dimensión de sus eslabones. Asimismo, se debe disponer de un número de datos de posición conocidos según sea el número de grados de libertad. El análisis de posición es un mecanismo que se puede establecer de la siguiente manera. Considere un mecanismo de un grado de libertad. Dada la topología del mecanismo y la posición de uno de sus eslabones, entonces establecer la ecuación que permita determinar la posición de por lo menos uno de sus eslabones, al que llamaremos eslabón de interés. Por ejemplo, si se dispone de un mecanismo de manivela corredera, entonces dadas las dimensiones de la manivela y de la biela, así como los datos que permitan definir la inclinación del deslizamiento de la corredera, entonces, para cada posición angular de la manivela de entrada, determinar la ubicación de la corredera. Para la solución del problema de posición en mecanismos, se dispone de dos métodos: los métodos gráficos y los métodos analíticos. Los métodos gráficos se basan en las propiedades geométricas del movimiento de los eslabones, aunque ofrecen estrategias sencillas para determinar la posición en cualquier instante. Debido a la incertidumbre en el trazado geométrico, los resultados de la posición tienen un rango de error. Por su parte, con los métodos analíticos se disminuye el rango de error en el resultado y además ofrece la capacidad de implementación computacional. Sin embargo, no son simples de utilizar. Al respecto, existen diferentes estrategias matemáticas para determinar la posición, como son las basadas en álgebra vectorial, las basadas en álgebra de números complejos, usando propiedades trigonométricas y usando ecuaciones de geometría analítica. Independientemente del método, se debe tener conocimiento de la naturaleza del movimiento de los eslabones, para lo cual se definen los siguientes movimientos: movimiento de rotación, movimiento de traslación y movimiento combinado o plano general. El movimiento de rotación se presenta cuando todas las partículas de un sólido rígido se mueven con trayectorias circulares con respecto a un punto, ya sea que esté fijo o en movimiento. En efecto, si el punto está fijo, se tiene rotación pura. En caso contrario, se tiene rotación relativa. Por su parte, el movimiento de traslación se caracteriza porque todas las partículas del sólido rígido se desplazan formando trayectorias paralelas entre sí. En este movimiento se pueden tener dos subtipos. La traslación rectilínea se presenta cuando el sólido rígido se desplaza en línea recta. Y la traslación curvilínea, que es cuando todas las partículas generan trayectorias circulares paralelas entre sí. Por último, el movimiento de plano general se caracteriza porque todas las partículas del cuerpo se desplazan con trayectorias independientes. Este movimiento, también conocido como movimiento combinado, se puede expresar como el resultado de la suma de un movimiento de rotación y de traslación.